Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un webinar más de República Inmobiliaria. Estamos hoy a martes 25 de enero y vamos a tratar un tema por demás interesante, que es el tema de la movilidad eléctrica en Guatemala, y vamos a hablar un poco sobre avances y nuevas acciones para fortalecer la movilidad eléctrica en el país.
Tenemos dos grandes invitados esta noche. Tenemos a Juan Carlos Botrán, que es el presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, AMEGUA, y también tenemos a Eddie Morataya, director de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Guatemala. A ambos, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos esta noche. ¿Cómo están? Muchas gracias, Braulio. Eddie, qué gusto saludarte nuevamente. Muy feliz noche a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches, Juan Carlos. Mucho gusto de estar aquí compartiendo otra vez. Braulio, un gusto también estar. Y a todos los que nos están viendo en las diferentes redes, un saludo. Gracias a ambos. Sí, y antes de empezar de lleno con la conversación que vamos a tener, quiero agradecer al apoyo de Banco Industrial, Perco y Cementos Progreso, quienes nos permiten este espacio en donde tratamos temas muy relevantes y no digamos la movilidad eléctrica, que justo hoy nos dejó una noticia muy buena y es un poco con lo que vamos a iniciar la conversación y también otra noticia que vino unas semanas atrás. Para empezar, como les comentaba, justo hoy firmó un convenio AMEGUA con la Cámara Guatemalteca de la Construcción relacionado y que viene a fortalecer, digamos, esa intención que se tiene de impulsar la movilidad eléctrica en Guatemala. Vamos a empezar con Juan Carlos para que nos hable un poco de qué fue lo que sucedió hoy, ahí en la sede central de la Construguate. Para quienes no estaban enterados, para que nos hable un poco y el efecto que puede tener esto. Y hablando de avances, de lo que vamos a hablar hoy, esto resulta un avance inmediato, digamos, respecto a tiempo y que sucede en 2022. Y del lado de la Municipalidad de Guatemala, unas semanas atrás nos enteramos de las pruebas que se están realizando en la línea 5 del Transmetro, que incluye un bus eléctrico. Entonces creo que ahí estos dos temas van a empezar a dar forma a la conversación que vamos a tener esta noche. Empiezo con Juan Carlos. Cuéntenos un poco qué es lo que pasó hoy en la Cámara de la Construcción, el objetivo de este convenio interinstitucional que se firmó y también cuál es la visión, ¿verdad? Porque me parece bien interesante. Y díganos, ¿qué tendrá que ver los constructores con este tema de la movilidad eléctrica? Y es interesante por qué es que sucede esto. Juan Carlos, el espacio es suyo, cuéntenos. Muchísimas gracias, Braulio. Pues sí, estamos muy contentos. En verdad, hoy fue un día muy bueno para nosotros, para MEGUA, y creo que para la movilidad, el esfuerzo que estamos haciendo en la movilidad eléctrica en Guatemala. Básicamente firmamos un acuerdo con la Cámara de la Construcción, una alianza para compartir conocimientos, para realizar webinars, realizar eventos en conjunto. Mucho del tema de la movilidad eléctrica tiene que ver con educación. Si nos damos cuenta, llevamos 2 años más o menos de estar empujando, 3 años de estar empujando mucho el tema de la educación. Empezamos con el qué es la movilidad eléctrica en el 2019, cuando organizamos el primer congreso de movilidad eléctrica. Se hablaba muy poco en ese momento del tema de la movilidad eléctrica. Logramos resolver esas inquietudes iniciales, digamos, logramos resolver ese qué es la movilidad eléctrica y para qué sirve. Y el último año o 2 pasamos al cómo lo hacemos, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo mucho, no solo, o sea, nosotros en el camino hemos ido aprendiendo mucho. Y tal vez esto viene, la alianza esta viene como parte del esfuerzo nuestro de ir trayendo ese ecosistema económico que la movilidad eléctrica necesita para poder ser el éxito que todos queremos. El mundo funciona relativamente sencillo. Las cosas tienen que ser económicamente viables y sostenibles para que sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Y para eso tenemos que hacer que los distintos jugadores haya fondos y que se genere esa economía desde distintos lados. El tema de la movilidad eléctrica no es nada más un tema de oferta y demanda de vehículos. Lo hemos visto en estos años.
Un tema muy importante es la capacidad del usuario de poder cargar su automóvil. En el mundo, el 95% de las cargas se hacen en la residencia o en la oficina, en donde uno trabaja. El 5%, apenas el 5%, son esas cargas de oportunidad o de emergencia que uno hace en los puntos públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos ver una verdadera movilidad eléctrica, necesitamos fortalecer esa capacidad de carga de los usuarios. Obviamente, si yo no puedo cargar mi vehículo, nunca lo voy a comprar, nunca voy a comprar un vehículo eléctrico. Entonces, ahí es en donde entra esta alianza tan importante, ¿verdad? En donde los constructores y los desarrolladores de proyectos, tanto de casas como de apartamentos, centros comerciales y demás, empiecen a ver el tema de la movilidad eléctrica como una oportunidad de ingresos y una oportunidad de mercadeo también, en donde ya el incorporar cargadores eléctricos dentro de su proyecto se va a volver uno de los incentivos importantes en el mercado. Y ha sido relativamente fácil ver ese interés por parte de algunos constructores. La primera llamada la habré recibido hace año y medio. Un amigo constructor que decía, mira, siento como que aquí hay algo. Todavía no lo veo, pero creo que hay algo. Por favor, explícame si puedo entrar yo a la jugada, ¿verdad? Hace año y medio. Entonces, creo que el día de hoy es el principio del principio con esta alianza, ¿verdad? De cómo podemos trabajar en conjunto, cada uno con su expertise, ¿verdad? Nosotros conocemos lo que necesita ese ecosistema de la movilidad eléctrica, no conocemos mucho del mercado inmobiliario y lo que sea, pero en la medida en que todos trabajemos juntos y vayamos compartiendo experiencias, vamos a poder hacer esto más, acelerar el paso. Si no lo sabemos nosotros, conocemos a la gente en Latinoamérica que tiene esa experiencia en donde podemos traerlo a la mesa, ¿verdad? Entonces, es un ecosistema súper interesante, muy innovador, nadie sabe hacia dónde va, inclusive en Europa ese ecosistema se está creando poco a poco, o sea, de repente tenés empresas eléctricas ofreciendo transporte público, y si no, ¿cómo? ¿De dónde? Pues sí, dentro del nuevo esquema de movilidad, todo vale, ¿verdad? Todas esas interacciones de empresas y demás se dan. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos de traer de tener esta alianza con la Cámara de la Construcción. Lo hemos hablado con Eddie desde hace algunos meses también, la necesidad de firmar también una alianza con la municipalidad, porque tenemos muchos intereses en comunes, muchas cosas en donde nos podemos colaborar, y espero, pues bueno, dentro de poco, pues darles la buena noticia que ya tenemos ese acuerdo. Igual no estamos esperando a tener un acuerdo para colaborar, ¿verdad? Pero pues es bueno tener ese documento. Así que en resumen largo, ¿qué se trató el día de hoy? No, perfecto, porque nos ayuda a ponernos un poco en contexto sobre avances que se han tenido en el tema de movilidad eléctrica. Y también, como hablaba Juan Carlos, el ecosistema de movilidad eléctrica tiene varios actores, y un actor, sin duda alguna, es el sector público. Y el lado de la Municipalidad de Guatemala, pues creo que tienen una muy buena noticia que encaja perfectamente con lo que estamos hablando, el tema de movilidad eléctrica. Y entiendo que ahí Eddie nos tiene una presentación para hablar un poco sobre este avance tan importante que es la incorporación de un bus eléctrico en la línea 5 de Transmetro. Eddie, el espacio es suyo, por favor. Ahí aporte un poquito más a la comparación que estamos teniendo para ir generando un poco de contexto. Claro que sí, muchas gracias también por la oportunidad de poder compartir estos avances.
Y pues son buenas noticias porque desde hace muchos meses hemos venido introduciendo el tema de la movilidad eléctrica específicamente para el proyecto Transmetro en los buses. Sabemos que las flotas de Transmetro, pues año con año van teniendo un desarrollo donde pues es un desempeño bastante fuerte. Antes de pandemia estamos moviendo a 450,000 personas diarias. Entonces el desgaste que estas tienen, las unidades tienen un desgaste bastante fuerte que pues para poder darle sostenibilidad, como lo que platicaba Juan Carlos, pues en el mundo hemos visto estas experiencias de cómo los buses eléctricos han venido a resolverle un poco a las municipalidades o a los operadores este tema del mantenimiento de los buses eléctricos. Entre las pláticas de transporte que se tienen, pues el mayor beneficio es ese ahorro que se tiene en el mantenimiento para alargar la vida de los proyectos. A partir de esto, pues, y el compromiso que tiene el alcalde Ricardo Quiñones de prestar el mejor servicio de transporte público para la ciudad de Guatemala, es que la línea 5 de Transmetro busca esa mejoría en la tecnología, esa ampliación de los servicios, y si están comprometidos con el medio ambiente, pues es mucho mejor. Entonces, es así como surge esta línea 5, que lo van a ver ahorita en sus pantallas para contextualizarlo un poco más. Pues es una línea que está pensada para la zona 5. Las líneas de Transmetro no van con un orden cronológico, sino que toman el número sobre la zona donde tiene el principal servicio. Esta línea tiene 12 kilómetros a lo largo de su recorrido. Inicia en el Parque Colón y tiene un desarrollo de estaciones por toda esta zona. ¿Por qué escoger la zona 5? Es importantísimo hacer mención que la zona 5 actualmente pues, tiene una posición privilegiada, está muy cerca de donde se desarrolla la mayor actividad económica, donde está la mayor oferta de los empleos. Es una zona que no está densamente poblada, tiene calles bastante amplias, tiene espacio. Hemos visto el despertar de algunos proyectos inmobiliarios sobre el Boulevard Jardines de la Asunción principalmente, y es ahí donde la municipalidad pues también pretende darle la opción a los vecinos a que puedan vivir muy cerca de donde trabajan, ahorrando tiempos en desplazamiento o elevando la calidad de vida que estamos buscando todos, ¿verdad? Esa mejora. Estas estaciones pues han llevado un proceso de estudios origen y destino para saber dónde colocarlas, el distanciamiento, darle esa comodidad a los usuarios. Hemos hecho entrevistas y bueno, este recorrido pues nos lleva por todo Jardines de la Asunción hasta llegar al área del Muñecón. Después por la 26 y 27 avenida nos acercamos hacia la Ciudad Olímpica para llegar a Centro Cívico, donde tendremos conexiones con otras líneas del Transmetro. Esta va a ser la línea pues, que va a estar mejor conectada con el sistema Transmetro, 6 líneas en total. En el Parque Colón vamos a tener conexiones con la línea 6, la 7 y 18, y sobre el extremo de Centro Cívico con la línea 1, 12 y 13. El sistema Transmetro pues ha avanzado tanto que los vecinos de zona 5 van a tener esa oportunidad de conectarse con más de 110 destinos que tiene ya las líneas de Transmetro para poder hacer sus viajes. Se ha calculado que para este recorrido tengamos 24 buses eléctricos. Esa va a ser la flota que va a servir, con frecuencias que van a ir aproximadamente desde los 6 minutos hasta los 10, 12 minutos, dependiendo cómo está el tráfico en algunas zonas. Hemos hecho esfuerzos para colocar carriles exclusivos, pero como comprenderán, el Boulevard Jardines de la Asunción es una vialidad que tiene 2 pistas nada más, por lo tanto no podemos dejar una vía exclusiva porque si se arruina un vehículo sobre la vía mixta, se crearía un caos sobre la zona. Y el Boulevard Jardines de la Asunción es un boulevard pues que no tiene tanto tráfico. Con la llegada de la línea 5, incluso en términos de seguridad vial, le bajaríamos la velocidad a este bulevar para evitar también así accidentes que se puedan causar por exceso de velocidad.
Esta flota de buses, pues tenemos un bus de prueba. Pues estas pruebas el día de hoy comenzaron ya pruebas con pasajeros. El bus que tenemos de muestra es un bus de la marca Buscar que tiene 9 metros de longitud con una capacidad de 50 pasajeros, con un espacio para personas con discapacidad. Este bus de muestra incluso trae un espacio para perros guías. Vamos a ver cómo funciona esto también. En Guatemala no es muy común verlo, pero es importante que esto se empiece a tomar en cuenta para futuras implementaciones. Nosotros para el diseño final vamos a utilizar buses más grandes de 12 metros de longitud con capacidad para 80 pasajeros para poder llegar pues, prácticamente a casi 38,000 usuarios sobre esta línea. Como les comenté, pues es una línea de 12 kilómetros diarios, 28,500 usuarios diarios y 16 estaciones en puntos importantísimos sobre la ruta. El tema de las estaciones también viene a ser un motivo pues, de alegría porque traen un nuevo diseño. Este nuevo diseño se empieza a adaptar a las tecnologías que se han ido implementando en Transmetro, como la utilización de la tarjeta ciudadana. Ahora ya no utilizamos efectivo en las estaciones, sino que ya tenemos una infraestructura. Teníamos que proteger esos molinetes, por eso teníamos que hacer un voladizo más largo para cuando lloviera, el agua no les llegara a los molinetes y se arruinaran. Y entonces nos dio un diseño ahí que se puede incorporar el logotipo de Transmetro y esto a su vez nos sirve para darle una refrescada a la imagen y que estas estaciones ya tengan una identidad propia. Ya esta estación la ponemos en San Salvador, por ejemplo, y pues ya va a ser una estación propia de Guatemala, o sea, ya va a estar en otro lugar y todo el mundo va a decir, pues sí, esa es una estación de Transmetro de Guatemala. Otra cosa importantísima es que estos buses es la primera vez que estamos probando el piso bajo. El piso bajo significa que la altura de los buses, pues ustedes saben por el espacio de las llantas, generalmente tenemos un espacio libre hacia los 90 centímetros de altura. En el Transmetro actual tenemos que subir rampas o en los servicios de buses urbanos o en los buses escolares tenemos que subir 3 o 4 gradas para llegar a ese nivel. Aquí, pues ya las tecnologías han avanzado bastante. Nos permite tener un bus de 30 centímetros de altura. Esto nos va a ahorrar costos a la hora de construir estaciones, rampas mucho más pequeñas y abre las puertas a una accesibilidad universal mucho más fácil para todos los usuarios. Estas estaciones pues también cambian en su diseño en cuanto el techo ya no va a ser de vidrio, sino que ahora va a ser una cubierta sólida para que los usuarios tengan una mejor protección contra el sol. Y las estaciones que se están proponiendo en línea 5, todas tienen un espacio para poderse ampliar cuando la línea vaya creciendo, el desarrollo inmobiliario llegue, poder tener mayor capacidad con los usuarios. Hay puntos tan importantes como son los mercados. Este es el mercado La Palmita, que justamente en las pruebas que estamos realizando con pasajeros es uno de los puntos más demandados por los usuarios. Muchas personas que quisieran ir en carro se encuentran con el problema del estacionamiento, pues ahora el Transmetro se vuelve esa opción, o si voy a trabajar cerca del lugar, pues ya tengo esa opción bastante segura. Con otras instituciones como la CDAG, ellos tenían una propuesta de una pista para trotar alrededor de la ciudad olímpica. Entramos en conversaciones con ellos, logramos empatar estos dos proyectos para que se complementen y también con instituciones como el IDAE para la protección del patrimonio, pues esta estación lleva, digamos, un cambio en el color para no competir y respetar esa fachada patrimonial que tiene el Palacio de los Deportes. Acá tenemos imágenes de los buses ya en funcionamiento con los pasajeros. Un promedio de lo que hemos estado teniendo en este primer día de operación, pues son 70 pasajeros aproximadamente por cada vuelta. Es decir, que si un bus está haciendo 12 vueltas en promedio, tenemos
entre 600, 700 pasajeros a lo largo del día. Esto lo vamos a ir aprendiendo pues a conforme se den estas pruebas. El bus va a estar hasta finales de marzo. Vemos también que ahora con la pandemia, con el COVID, tenemos que seguir con los protocolos. Seguimos haciendo estos ensayos. A los usuarios se les sigue exigiendo la mascarilla, se les toma la temperatura. Y bueno, como la vacunación ha ido avanzando también, pues esperamos que ya el aforo ya no tenga tanta restricción y poder manejar más usuarios. Vemos aquí, bueno, si ven en la parte derecha del primer señor que tiene la camisa rayada, que se está tocando la mascarilla, a su izquierda tiene el espacio que es designado para los perros guías, y hacia atrás de su cabeza hay como un sillón con respaldo color azul. Ese es el espacio que tienen las sillas de ruedas dentro del bus. Este bus, pues actualmente tiene una autonomía de 240 kilómetros. Nosotros ahora estamos haciendo 144 kilómetros en promedio. El bus finaliza su recorrido pues con un 40% de carga aproximadamente durante el recorrido. Le da tiempo a hacer 12 vueltas. Yo creo que conforme vayamos avanzando, conociendo mejor este bus, podríamos llegar hasta las 20 vueltas diarias, y esto pues significa mejores frecuencias para los usuarios y una mayor conveniencia para la utilización del transporte público. Así que esto es lo que se está manejando en la línea 5. Estamos bastante emocionados de que este proyecto pues ya sea una realidad en este año 2022 y que los usuarios encuentren pues otra alternativa para el transporte que no sea el vehículo específicamente. Perfecto, muy interesante. Como estamos hablando justamente de avances inmediatos justamente que están pasando en 2022 en temas de movilidad eléctrica. Y antes de continuar con la conversación, tanto con Juan Carlos como con Eddie, a las personas que están viendo el webinar, pues los invito a que nos puedan trasladar preguntas o comentarios respecto a lo que estamos conversando por cualquiera de las plataformas que estén viendo este webinar. Justamente Juan Carlos comentó algo, ¿no? Ellos, como MEWA, empezaron en 2019 una etapa de educación respecto al tema de la movilidad eléctrica, y ahora está en la parte de cómo lograrlo, ¿no? Y justamente Guatemala, lo comentó Juan Carlos en la Bienal de Arquitectura, si mal no recuerdo, urge pasar hacia la movilidad eléctrica. Y aquí la pregunta es, si bien hoy AMEGUA firma este convenio con la Cámara Guatemalteca de la Construcción, ¿qué más se puede hacer? ¿O qué AMEGUA visualiza que se puede hacer en el corto plazo para lograr que esto se concrete a una velocidad mucho más rápida, para que Ciudad de Guatemala o Guatemala como país se adapte a esto? Juan Carlos, ¿qué visualizan ya ustedes? Mira, creo que uno de los primeros temas es la ley de incentivos fiscales. O sea, es importantísimo que se apruebe ya esa ley. Lleva 2 años de estar ahí dando vueltas, y creo que ese es, en todos los países, las leyes, los incentivos fiscales han sido los principales detonantes hacia la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque sí, los carros eléctricos ahorita, hoy por hoy, son más caros que el similar de combustión, porque son un poco más caros. Entonces, estos incentivos fiscales lo que hace es que va a nivelar un poquito los costos. Sí, ayuda hasta cierto punto. Nosotros los vemos, ya de ahí vemos el crecimiento en dos áreas principales. Uno es los carros particulares, principalmente la alta gama. Alta gama, quizás vehículos arriba de $40,000, en donde pues el dueño, ese 5% de impuesto tal vez no le hace una gran diferencia, ¿verdad? Quiere comprar un vehículo eléctrico y tiene la plata, lo compra y es bastante sencillo. Eso se está resolviendo poco a poco. Las distribuidoras cada vez
están trayendo más oferta. Hasta el año pasado, digamos, hasta mediados del año pasado, los carros eléctricos prácticamente en exclusivo eran personas que se habían ido al extranjero a comprar su carro usado y lo traían, ¿verdad? El año pasado, a mediados, empieza ya a distribuidoras a traer vehículos de agencia, ¿verdad? Y este año creo que va a ser un panorama completamente distinto. El año pasado habían 2, 3 modelos, ya ahorita hay 10 modelos distintos que los guatemaltecos pueden conseguir de agencia. Y están esperando a que vengan, a que los fabricantes les surtan de más unidades. Entonces, creo que eso va a cambiar, el panorama de este año va a cambiar considerablemente. Y el otro nicho que yo veo muy interesante es el tema de las flotas. No solo flotas públicas como la que está trabajando Eddie. Entidades públicas lo veo un poco difícil, también por el tema del costo del vehículo, ¿verdad? Que es un poquito más caro que su par en combustión, pero flotas privadas. Creo que las empresas privadas que tienen flotas pueden tomar provecho de esos beneficios económicos, financieros que tiene el migrar a una flota eléctrica. Ahorro en combustible, ahorro en mantenimiento de los vehículos, ahorro en no en la depreciación, pero el vehículo eléctrico tiende a mantener mucho mejor su valor, porque no tiene tanto deterioro. Entonces, una empresa que ve el valor presente neto, que ve la TIR de la compra de una flota, son temas que toman en cuenta. Entonces, creo que las empresas que hacen esos números se dan cuenta que esto no es solo una moda, no es solo porque el medio ambiente, no, sí, todos queremos ayudar al medio ambiente, pero también hay razones económicas para tomar esa decisión. Creo que en la medida que se vayan metiendo los constructores a incorporar redes públicas de cargadores, eso va a ir convenciendo a los usuarios y le va a quitar ese miedo a los usuarios de que, ¿y si me quedo tirado? Que en un principio son dudas legítimas, o sea, gracias a Dios acabo de comprar un carro eléctrico y los primeros 2, 3, 4 días, sí, tenía yo ese miedo de, ¿será que lo cargo hoy? No, lo cargo cada 4 o 5 días en mi casa y es bien sencillo, o sea, muy rápido uno empieza a darse cuenta de cuál es la dinámica. La cuestión es que le tenemos que dar la oportunidad, ¿verdad? A pensar afuera del cajón. Una de las herramientas que estamos viendo para ayudar a de la movilidad eléctrica es en marzo. Estamos organizando la segunda conferencia de movilidad eléctrica en Guatemala. Pues bueno, dadas las restricciones no lo vamos a poder hacer tan grande como lo hicimos en el 2019, pero creo que bueno, el objetivo de ese congreso va a ser eso mismo, el cómo lo hacemos, ¿verdad? Ya sabemos lo que es, cómo lo hacemos dentro de sus distintos ámbitos, dentro de sus distintos nichos y demás, ¿verdad? Entonces, creo que vamos en un buen camino. El 2022 creo que va a ser un año muy especial, con un crecimiento muy importante en todos los ámbitos de la movilidad eléctrica, en la oferta de vehículos, en la demanda de vehículos,
en la instalación de cargadores públicos, en el tema de la micromovilidad, no lo mencionó Eddie, pero el tema de la inversión que están haciendo en ciclovías, eso es importantísimo. El tema de la línea 5. O sea, yo creo que este año vamos a ver unos cambios muy, muy importantes dentro de este ámbito, ¿verdad? Justo, y un poco con lo que hablaba, lo de los puntos de carga, justo hoy también en la Cámara de la Construcción se suma un punto adicional de carga ahí en la Cámara de la Construcción como parte del convenio, y poco a poco, digamos, se va creando esa infraestructura necesaria para las personas que quieran comprar un auto eléctrico. Perdón, Braulio, solo para, sí. como tema, a mediados del año pasado, en Guatemala país, habían 5 o 6 cargadores eléctricos, 7 creo que eran, a mediados del año pasado. Hoy por hoy hay 17, creo que es. O sea, en cuestión de 6 meses, 7 meses, se han instalado unos 15 cargadores públicos, la gran mayoría en la ciudad de Guatemala, y en los próximos 6 meses te diría que podrían haber 15 más. Cuando empezás a ver la relación entre puntos públicos por carros eléctricos, o sea, ni China tiene una relación tan positiva como la que vamos a tener nosotros en Guatemala. Entonces, el sector privado está empujando con todo este esfuerzo. El sector público se tiene que subir al barco con esa misma motivación. Perdón que generalice, no me refiero a la municipalidad, ellos están. Las autoridades respectivas se tienen que sumar y dar pasos concretos ya. Perfecto, gracias Juan Carlos por el aporte. Antes de darle la palabra a Eddie con una pregunta que tengo, justamente nos hacen llegar una pregunta para Juan Carlos, y es: ¿hay algún avance en la iniciativa de ley de incentivos para la movilidad eléctrica? Algo que íbamos a hablar es un poquito adelante, pero aprovechando que una de las personas que está viendo el webinar hace la pregunta, ¿qué información se tiene al respecto sobre esto, Juan Carlos? Lo mencioné al principio, concreto está una ley de incentivos fiscales que nosotros se la entregamos el proyecto se lo entregamos al Ministerio de Energía y Minas hace un par de años, y ellos la han estado socializando con otras entidades relacionadas en el ámbito de la movilidad eléctrica. Sabemos que le han hecho modificaciones considerables. No te podría decir exactamente cuáles son las modificaciones, no hemos tenido acceso a ese documento, ni sabemos claramente en qué etapa está, pero esperamos que por lo menos esa ley de incentivos fiscales sea aprobada lo más pronto posible, de nuevo para promover, para tener ese primer detonante. Igual tenemos que empezar a trabajar ya en una ley integral de movilidad sostenible, en donde se toquen otra serie de temas, ¿verdad? Que no solo para la promoción de la movilidad eléctrica, sino que la regulación de tal, ¿verdad? O sea, la movilidad no regulada genera un caos, y si no, veamos lo que pasa en las vías hoy por hoy. Entonces no queremos que ese desorden se dé en la movilidad eléctrica, y por eso es que sabemos que hay que regularlo, o sea, sabemos cuáles son los temas que hay que regular. Entonces, pues hagámoslo de una vez, no esperemos a que haya un problema muy grande para entonces empezar. Entonces, legalmente, legislativamente, eso es lo que está pasando actualmente. Gracias. Yo quisiera preguntarle a Eddie, si me equivoco me corrige, pero el tema de la línea 5 del Transmetro, digamos, es la muestra más visible que he visto yo en el tema de movilidad eléctrica, lo que viene a mi mente, pues puedo que me equivoque, pero bien, si mi memoria fue la primera situación que miro tan tangible respecto a la movilidad eléctrica desde la parte de la Municipalidad de Guatemala.
pero estoy seguro que eso es tal vez posiblemente la punta del iceberg. Me gustaría preguntarle, la línea del 5 es como el inicio de algo. ¿Qué se puede esperar, tomando en cuenta lo que nos hablaba Juan Carlos, que puede ser que el 2022 sea un punto de inflexión para la movilidad eléctrica en Guatemala? Desde el lado privado se ve que hay avances o hay un optimismo respecto a lo que puede suceder. Desde el lado público y situándonos en la ciudad de Guatemala, que es la que acelera y se vuelve la más innovadora respecto a las otras comunas, ¿qué tienen planificado ustedes? ¿Qué tienen pensado? ¿Qué está pasando? ¿Qué planes tienen para Ciudad de Guatemala en respecto a movilidad eléctrica en el mediano y largo plazo, digamos? Definitivamente es el punto de inflexión hacia un cambio de movilidad. Hemos estado metidos en el tema ya desde hace varios meses. De hecho, este es el tercer bus eléctrico que se prueba porque las tecnologías cambian bastante rápido. Tuvimos un bus de Volvo, no sé si recuerdan, un bus blanco que estuvo haciendo pruebas también, pero este bus pues ya tenía un tipo de baterías que no nos alcanzaba todo el día. Ya las tecnologías, incluso hasta en los cargadores eléctricos, podemos encontrar cargadores que nos pueden cargar el bus en 4 horas o otros cargadores que se tardan 12 horas. Esto pues tiene un costo totalmente diferente. Los cargadores rápidos son mucho más caros en este momento, pero no dudo que en unos meses estos precios se acomoden porque hay muchos más productores de buses y de cargadores. Nosotros ya conocimos por lo menos 20 productores, cosa que años atrás no existían y estas tecnologías eran más caras. Esto es tan cambiante y tan rápido que pues el hecho de ya tener una prueba que llegue hasta el mes de marzo ya definitivamente nos deja ese conocimiento sobre el tema para tomar mejores decisiones. Hay muchas empresas también que ya tienen sus ojos fijados sobre las pruebas o este primer paso que va a dar Transmetro, que va a dar el sector público. Flotas, me imagino yo como los camiones que reparten agua, los que recogen la basura, los que reparten el gas, flotas tan grandes, están muy interesadas en conocer los ahorros que las flotas van a representar para mejorar las operaciones y los gastos a futuro. También recordemos que la energía pues se produce en Guatemala. Con esto nosotros podríamos dejar de depender de los precios que se dan internacionalmente, de las producciones de otros países. Nosotros acá tenemos ese recurso con energía limpia también. Vimos el anuncio del presidente de los Estados Unidos la semana pasada que ya está activando nuevamente estos mecanismos de los bonos de carbono también, que estos representan beneficios para Ciudad de Guatemala. Es por eso que el plan de movilidad urbana en su estructura de proyectos para lograr esa conexión multimodal que se está buscando, es decir, no solo el Transmetro como medio de transporte, sino que diversificarlo a las bicicletas, como lo mencionó Juan Carlos. Nosotros actualmente tenemos un proceso de licitación de 40 kilómetros de ciclovías que van a conectar en esta primera fase principalmente estaciones de Transmetro hacia zonas que tienen mucha atracción y generación de viajes como la zona 10. Por ejemplo, la zona 10 es donde está contenida la mayor parte de ciclovías. Esto le va a abrir la puerta a los proyectos de micromovilidad, de electromovilidad también. Ya hemos tenido una prueba con los scooters. Los scooters eran algo desconocidos para nosotros. Otro proyecto que se va a despertar cuando ya tengamos estas ciclovías van a ser las bicicletas compartidas. Tenemos países como México, como Colombia, que ya tienen bicicletas eléctricas también para ofrecer esos desplazamientos hacia sus usuarios. Importantísimo también el otro proyecto de gran magnitud que es el Aerometro, este sistema tipo teleférico sobre la calzada Roosevelt que hoy pasó su segunda lectura en el Congreso, pero también son proyectos que tienen la energía eléctrica como principal insumo para mover estas góndolas del sistema. Entonces también entra dentro de la electromovilidad ofrecer este abanico de opciones. También estamos pensando en la reestructuración de los buses urbanos, aunque esto nos puede tomar un poco más de tiempo porque
pues tenemos que conocer un poco más a largo plazo el tema de los mantenimientos que hemos hablado y cómo los precios se van comportando, cómo esos descensos de los precios de las baterías se van dando, pero también pensar en que la flota de buses urbanos de la ciudad de Guatemala, pues algún porcentaje también sean de buses eléctricos, y esto nos va a llevar al siguiente paso, y por eso es importantísimo esta alianza que ya empezó sus primeras comunicaciones con Amegua, pues para la legislación, ¿verdad? También la importación de todos los insumos, más redes para poder cargar buses y otras flotas también para otros servicios. No está lejos también que el transporte extraurbano empiece a ver las miras hacia estos vehículos también. Pues, en fin, el tema de legislación está bastante amplio y es así como vamos nosotros pues uniendo esfuerzos, ya que el fin es el mismo. Entonces, prácticamente todo esto nos va a ayudar para poder integrar todos esos proyectos y que la movilidad eléctrica pues, ya sea un referente de la manera en cómo nos movemos en Ciudad de Guatemala. Gracias. Si me permitís, Braulio, sí, sí. Solo para contribuir un poquito, dentro del ecosistema que he mencionado, cada vez vemos entidades más diversas de entrar en este giro, y últimamente hemos visto un interés muy particular por parte de entidades financieras, que al final muchos de estos proyectos, el proyecto del Transmetro, las ciclovías y lo que sea, lo de las flotas de vehículos, no son viables si no se tiene un mecanismo de financiamiento atrás, ¿verdad? Entonces, vemos con mucho interés entidades BID, BCIE para financiar proyectos como los de EDI, también proyectos de tuk-tuks eléctricos que se están trabajando en algunas ciudades en Guatemala, pero ese componente financiero no es menor, le da la credibilidad, creo yo, a este impulso, porque obviamente quiere decir que hay apetito en cuestión de inversión en esta tecnología, en esta nueva dinámica, en este futuro que es la movilidad eléctrica. Entonces, creo que es bien interesante ver también este componente entrando tan fuerte al aro, ¿verdad? Sí, justo como pasa en muchas industrias, cuando un componente importante dentro de ese ecosistema es el financiamiento, sin duda alguna, y así pasa con muchas industrias. Aprovechando que tenía ahí en el micrófono, me hicieron llegar unas preguntas así rapiditas, de esas de respuestas de sí, no. Recuerdo que nos comentó que la línea 5 del Transmetro tiene espacios para silla de ruedas, pero nos hacen la pregunta respecto a bicicletas o carruajes. ¿Qué pasa en esos casos? En el línea 5 del sistema, Transmetro. Sí, en el sistema Transmetro, pues la logística todavía es bastante complicada porque cuando son las horas pico, los buses pues van bastante saturados, entonces encontrar el espacio a veces no es el ideal. Lo hemos pensado para los buses urbanos. Estos buses urbanos ahora van a tener una requisición de que tengan un anclaje de 2 o 3 bicicletas al principio de los buses, poderse movilizar como las redes alimentadoras, pero la logística en el Transmetro, en lo que yo voy a poner mi bicicleta adelante del bus y tengo que regresar a la rampa y subirla, pasar por el molinete, lo que causaría serían retrasos en las frecuencias. Pues básicamente se está pensando, pero para la red de buses urbanos y no tanto para el Transmetro. Gracias, Eddie. Aprovechando que Juan Carlos nos contó la anécdota que vivió respecto al uso de un auto eléctrico, claro, usted ya es un experto en el tema, sin duda alguna, ya tiene 3 años viendo y asumo que ha visto muchas experiencias internacionales. Pero pensando en el guatemalteco de a pie o tal vez alguna persona que esté viendo el webinar,
que tenga la inquietud de comprar un automóvil eléctrico, me gustaría, y aprovechando su experiencia, ¿qué inquietudes cree usted que podría tener el guatemalteco de pie respecto a automóvil eléctrico y que usted tenga la respuesta a partir de su experiencia? Lo primero que a mí y varias preguntas que nos ingresan es respecto a los puntos de carga. Entonces me gustaría preguntarle a usted y hacer ese ejercicio de las preguntas frecuentes que pueden llegar a tener los guatemaltecos con los automóviles eléctricos y sumado a su experiencia, ¿qué cree que puede aportarnos de información al respecto, Juan Carlos? Se lo agradeceré un montón. Mira, yo creo que todos tenemos la misma inquietud en un principio, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta cargar el vehículo? Tenemos la idea de que la energía eléctrica en Guatemala es súper cara y no es cierto. Es mucho más barata que en muchos otros países de la región. En gran parte porque tenemos una matriz energética, aparte que es muy limpia, basada en hidros y renovables y todo eso. Entonces, el costo de la energía sale más barato llenar la batería que el tanque de combustible. O sea, es más barato. Encima de todo, en Guatemala tenemos lo que es la tarifa horaria. O sea, dependiendo de la hora en que cargas, es más barato la tarifa. Entonces, si vos cargas en la noche, te sale mucho más barato. Entonces, primero que nada, el costo. Es más barato cargar con energía eléctrica que con combustible. Es más barato, es más estable. Estable en el sentido de que cómo varía el costo de la gasolina. Varía muchísimo. Ahorita está subiendo ya otra vez y la energía está relativamente estable. Entonces, eso te ayuda bastante. El tema del mantenimiento del vehículo. Mi carro hay que hacerle mantenimiento, hay que hacerle revisión cada 40,000 kilómetros. El carro de combustión es cada 5,000, hay que hacerle mantenimiento. O sea, hay que cambiar aceite, líquidos, revisión de mangueras y qué sé yo. O sea, es mucha plata la que hay que invertirle bastante seguido. Entonces, y ahí son dos componentes importantes que te hacen más viable el tema de un carro eléctrico. ¿Y qué pasa si me quedo tirado? No te vas a quedar tirado. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste tirado en un carro de combustión? Hace mucho. ¿Por qué? Porque estás pendiente de no quedarte tirado. Entonces, creo que ahí tenemos que ir rompiendo esos paradigmas, ¿verdad? Sobre todo si tenés un cargador en tu casa. Un cargador eléctrico no tiene que ser un supercargador el que vas a instalar en tu casa. Lo puedes tener con un cargador normal de pared. Pues bueno, tal vez sí te va a tardar un poco de tiempo cargarlo, pero es súper viable. Y si no, le pones uno de 220, una conexión 220 y en cuestión de 4 horas tenés la carga. Entonces, muy fácil se resuelve. Una vez tuve una conversación interesante con un amigo hablando de esto. Me dice, pero es que mira, pero ¿qué pasa si me quiero ir a Pana? No puedo. Primero, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Pana? O sea, llevaba años de no ir a Pana. O sea, no es un tema regular. El amigo no salía frecuentemente de la ciudad, iba a la Antigua y de regreso. Un carro eléctrico fácilmente puedes hacer esos recorridos. Entonces, creo que le ponemos muchos peros, dado el poco conocimiento que se tiene. Pero una vez uno va un poquito más allá, entonces creo que se vuelve muy viable y lo he dicho varias veces. La industria automotriz le ha tomado 130 años fabricar
vehículos que satisfagan absolutamente todas las necesidades, deseos y fantasías del ser humano. La movilidad eléctrica en verdad lleva unos 20 años ahorita en este último empuje. Entonces, no tenemos que ser tan duros si no encontramos vehículos para absolutamente todas las posibilidades. O sea, si yo diariamente recorro 200 kilómetros, o sea, diariamente recorro 200 kilómetros y necesito mucha carga, lo que sea, bueno, tal vez yo no soy un sujeto para un vehículo eléctrico. No hay ningún problema. Yo me quedo con mi carro de combustión. Sin embargo, hay muchísimas aplicaciones, muchísimas, en donde ya hay una oferta razonable en eléctrico. Entonces, a esas personas, nada más denle la oportunidad, denle la oportunidad de manera objetiva a explorar esto, ¿verdad? Lo decía Eddie, hace 3 años, 4 años, no existía la tecnología para surtir la línea 5. Y en 3 años ya la hay. O sea, eso está cambiando muy rápido. Denle 2, 3 años y nos vamos a sorprender de qué nuevas capacidades hay, ¿verdad? Entonces, creo que esas son las principales inquietudes que bien repetitivas de la gente, ¿verdad? Sí, justo, y en esa oferta que usted mencionaba también, una de las personas que está viendo el webinar nos recuerda que ya hay motos eléctricas que también son una alternativa, ya existe en Guatemala y es una solución también para el tema de la movilidad urbana. Aprovechando que tengo a Juan Carlos en el micrófono, me gustaría preguntarle 2 cosas, 2 preguntas que nos hacen llegar. La primera es si existe alguna aplicación, una app o algún lugar donde las personas puedan ver dónde están los puntos de carga actualmente en Guatemala. Y lo otro es si, o cualquiera de los dos, tal vez ahí también puede tener la respuesta, si saben de algún plan para estaciones de carga dentro y fuera de la ciudad. Y creo que aquí la pregunta va un poco como lo que mencionaba Juan Carlos. ¿Habrá algún plan para puntos de carga de autos eléctricos fuera de la ciudad de Guatemala? Sí sé que se sale un poco del mapa de Eddie y lo que hacen desde la municipalidad, pero pues posiblemente pueda tener alguna información al respecto. Mira, con la primera pregunta hay una página que se llama plugshare.com, plugshare.com, y ahí están todos los puntos, hay un mapa de todos los puntos públicos que hay. Justo hoy hablamos con los amigos de Amegua, que pues bueno, es una página que todavía le hace falta alguna información y detalles, pero ahí salen todos casi todos los cargadores que hay en Guatemala. Actualmente hay cargador en Antigua Guatemala, en Jalapa y en Panajachel. Hay afuera de la ciudad. Hay una empresa que está instalando cargadores públicos y tiene una estrategia que me parece muy atinada. Algunos de sus cargadores están siendo instalados adentro de la ciudad de Guatemala, pero están poniendo cargadores de nivel medio, están haciendo como un anillo alrededor de la ciudad de Guatemala, de tal manera que yo quiero ir a Reu o quiero ir al puerto o algo así, yo puedo ir en mi carro eléctrico, voy a Reu, regreso y en Escuintla o llegando a Villanueva va a haber un cargador de velocidad media en donde en cuestión de 15-20 minutos yo puedo cargar suficiente como para llegar a mi casa. Entonces, la idea no es recargar el 100% en ese lugar, es simplemente darte la tranquilidad de que puedes llegar a tu casa. Entonces, haciendo un anillo alrededor de la ciudad, puedes ampliar el radio de acción de estos vehículos. Ideal tener un cargador en Reu y tener uno en Xela y tener uno en Río Dulce y tener uno en Cobán y en el puerto y todo. Se está
se está trabajando, hay empresas pensando en esa red, pero creo que esa primera estrategia del anillo alrededor de la ciudad me parece muy, muy interesante, y quizás un buen ejemplo de eso es el nuevo cargador que acaban de instalar en el McDonald's de la Roosevelt. Porque te da chance de, si ya estás algo bajo de carga, pues bueno, paras ahí en 15, 20 minutos, tomas un agua, una hamburguesa y ya llegas tranquilo a tu casa. Entonces, son apoyos importantes que se están trabajando, ¿verdad? De nuevo, esas instalaciones son de emergencia, no son de uso regular, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos, por la información. Añadiendo también, perdón un poco, el cargador que tenemos en Transmetro para el bus eléctrico es un cargador que es portátil también. Es un cargador grande, pero ese se puede transportar y solo es necesaria una conexión eléctrica hacia otro punto. Por ejemplo, este bus entró por Puerto Santo Tomás, entonces el cargador se llevó a Puerto Santo Tomás para poder traer o hacer las cargas mientras el bus tenía que hacer movimientos en el puerto, ya sea para revisión o para subirse a la grúa que lo iba a traer, por ejemplo. Un amigo que vive en Ciudad de Panamá, él compró un vehículo eléctrico y la misma concesionaria que le vendió el vehículo, en el sótano de su edificio le instaló un contador y le hizo la conexión. Entonces, prácticamente ahí ya los edificios pueden saber cuál es el consumo que cada uno de los usuarios está realizando. Y creo que lo mismo va a pasar en Guatemala. Vamos a ver que la misma iniciativa de los comerciantes, como el ejemplo del restaurante que nos mencionó Juan Carlos, ellos mismos van a ir instalando cada vez estos cargadores para ofrecer un servicio más y que eso sea un gancho para ayudarlos al consumo. Nosotros teníamos ese miedo también, incluso en la decisión de utilizar cargadores rápidos o cargadores lentos, y pues al hacer la corrida financiera, pues para esta flota de 24 buses de Transmetro se está pensando 12 cargadores de carga lenta para poder surtir a esta flota que va a funcionar. Entonces es un tema que también se desarrolla y es mucho más fácil de lo que uno se imagina. Está bastante al alcance de que estos cargadores pues lleguen a las personas. Incluso en donde yo vivo, mi vecino tiene una moto eléctrica y pues con una conexión a la luz normal es ahí como él la está cargando. Entonces también no es nada complicado, ¿verdad? Sí, sí, justo. El webinar está muy bueno, ya la hora se me hizo muy corta, pero quiero aprovechar unos 10 minutos más para hacerle dos preguntas. O tres preguntas más bien. Antes quiero preguntarle a Eddie. Yo asumo que con el tema de la movilidad y el análisis que hicieron respecto a la línea 5, usted vio infinidad de cosas y me imagino que vio infinidad de experiencias internacionales. Pero me gustaría preguntarle, ¿hubo algún proyecto o alguna situación que usted dijera, si esto lo pudiéramos hacer en Guatemala? Algo que usted haya visto, que usted dije, si esto lo pudiéramos hacer en la Municipalidad de Guatemala, sería el éxito. ¿Hubo algún proyecto, alguna idea que usted visualizó y que crea que se puede implementar en Ciudad de Guatemala? Aprovechando que, por lo que nos comenta Juan Carlos, este tema de la movilidad eléctrica no es como una moda, sino que es algo que ya es más fácil que avance que retroceda. Entonces, desde ese punto de vista, algo que ustedes visualizan a futuro en el Municipal de Guatemala y en la Ciudad de Guatemala, porque creo que lo que pase mucho en Ciudad de Guatemala va a ser algo que se va a querer replicar en los otros municipios y departamentos. Entonces, desde ese punto de vista, algo que usted haya visto, Eddie. Pues evidentemente estos proyectos, muchos de los proyectos como el aerometro, las ciclovías, los buses eléctricos, han sido proyectos que los hemos visto en otros países. Hay que entenderlos, descomponerlos y chapinizarlos, porque no necesariamente todos los proyectos van a funcionar en la ciudad de Guatemala. Bueno, pues en el tema de los buses eléctricos principalmente, lo vimos y lo primero que se pensaba era, no, en Guatemala es bastante difícil incorporar proyectos de micromovilidad o de
movilidad eléctrica, pero ese miedo solo se vence pues conociendo el producto, ¿verdad? Probando el esfuerzo que se hizo para traer este bus y que funcione y que hoy en día estemos viendo esos resultados del desempeño que tiene el bus, la respuesta que tienen los usuarios también. Solo hablar que en el primer día de prueba de pasajeros ya tenemos alrededor de 600, pues es una muestra bastante que se puede hacer. Pues hay muchos proyectos, bueno, ya mencionamos el del aerometro, el teleférico, cuando lo veíamos en Colombia, lo veíamos después en Bolivia, cómo Bolivia cambió totalmente toda su forma de movilidad a estos sistemas, y ahora que nosotros ya existe una licitación, ya está adjudicada y solo estamos a la espera de que el Congreso nos dé el banderazo para empezar a construir, pues prácticamente es lo que nos llega a permitir soñar, y estamos soñando en lo último de la tecnología en movilidad urbana que se está dando en los países. El sistema prepago también era algo que lo vimos en otros países, y ahora Guatemala es el segundo país en América Latina donde podemos pagar con una tarjeta de crédito sin tener la tarjeta ciudadana para acceder a las ciudades. Así que, pues, otros países de primer mundo nos están dando esa tendencia, y creo que pues solo es cuestión de tiempo para irlos alcanzando, pero es así como trabajamos los proyectos. Perfecto. Aquí viene una pregunta y esta va para ambos, aprovechando que tenemos la oportunidad de una opinión desde el lado privado, desde el lado público. Nosotros publicamos un artículo el 10 de diciembre de 2021 en el que habla Andrés Alcalá. Él es especialista en movilidad urbana del Banco del Desarrollo de América Latina, CAF, y él da una frase bien interesante, y es la que me gustaría que analizáramos tomando en cuenta los puntos de vista que ustedes pueden llegar a tener. Y él, bueno, sintetiza y dice: en Latinoamérica se necesita más compromiso político en cuanto a movilidad eléctrica. Y estamos hablando que él en el artículo habla de experiencias como Uruguay y países que tienen muchos avances en temas de movilidad eléctrica. Y es lo más seguro es que vamos a llegar a ese punto donde ya la velocidad del mercado, del ecosistema va a ir tan rápido como parece que está ahora, pero el tema político también es parte del ecosistema. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes están de acuerdo, digamos, un poco con lo que se está pasando en Guatemala, si creen que se necesita más compromiso político en cuanto a la movilidad eléctrica para que ésta se pueda desarrollar a una velocidad más grande. Y me gustaría empezar por Juan Carlos, que creo que tienen la respuesta casi que en la punta de la lengua, pero me gustaría... y también... problemas ahí. No, pero porque al final de cuentas, creo que una de las primeras preguntas que nos hicieron llegar las personas que están en el webinar es: ¿qué pasa con la iniciativa de ley? Y eso también es un componente político. Y tal vez quitemos el compromiso político, pero digamos, es parte de... Pero me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo creen que estamos en Guatemala en ese sentido? Mira, yo creo que todos los temas grandes de un país requieren de voluntad política y requieren de voluntad ciudadana. Requieren de los dos, ¿verdad? La movilidad es un ámbito muy masivo por naturaleza en cualquier país, entonces requiere de una voluntad política aún más grande. Entonces, a veces cuesta ver esa voluntad política en Guatemala. Creo que se está dando, los países están teniendo mucha presión por parte de Naciones Unidas, OPS y todas estas entidades por cuestiones ambientales. Todos están casi que siendo forzados a firmar las COPs y todo esto. Entonces, como que los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, en donde no somos así como que muy fuertes políticamente, tenemos que dar esos pasos, ¿verdad? Queramos o no. Pues me encantaría que los pasos fueran más rápidos de lo que vemos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos países complejos.
Lo que sí es que no todo es político, ¿verdad? No le podemos echar a los políticos todo. Una de las limitantes que estamos teniendo en la movilidad eléctrica es que hay una sobredemanda. O sea, todos los países del mundo quieren muchos vehículos eléctricos, pero los fabricantes les está costando ampliar esa capacidad de producción, sobre todo ahorita con el tema de los chips. Entonces tenemos que ser justos, ¿verdad? Yo creo que al César lo que es del César, sí, hay temas de voluntad política, de falta de voluntad política y se los tenemos que asignar a los que hay que asignarle, pero también hay temas económicos que entran en juego aquí. Si un fabricante tiene 200,000 unidades, pero tiene pedidos por 500,000, ¿a quién se los va a asignar? Los va a asignar a donde los venda más fácil, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde ves países como Colombia, Costa Rica, Chile, teniendo mayor surtido que un Guatemala, El Salvador, Argentina y demás, porque no tenemos mercados tan desarrollados. Entonces hay que ser objetivo, ¿verdad? Hay que ser objetivo. Está esa limitante que creo que está mejorando, pero también hay fuerzas económicas, digamos, que están parando un poquito ese crecimiento, ¿verdad? Eddie, no sé si tenés algún comentario, por favor, ayúdame. Pues, rescátelo, Eddie, por favor. No, pues esto es un proceso y lógicamente, pues al principio el apoyo político va a entrar en una fase de duda porque no sabemos a qué nos estamos metiendo y esto se va a ir solucionando a medida que la movilidad vaya creciendo, la movilidad eléctrica. ¿Qué pasa? Es importantísimo que Transmetro haga este primer ejercicio desde el sector público y que se vaya experimentando y vaya presentando no solo pues a las otras instituciones públicas, sino que también a las privadas esta confianza y se reflejen los mismos resultados que se ven en otros países para la mayor sostenibilidad. Si bien es cierto, en muchos países se está reaccionando a la presión, cuando estos sistemas empiezan a crecer y a desarrollarse más, es cuando se da ese vuelco y en donde se ven los beneficios más que responder a esa presión. Y, por ejemplo, si los gobiernos quisieran ayudar al desarrollo del transporte público y los municipios no tienen ese presupuesto para ir más rápido, existen estos mecanismos de legislación como una tarifa preferencial para la energía eléctrica. Entonces, ya los municipios solo se tienen que preocupar por la operación de los buses y no tanto en los insumos que yo voy a necesitar para comprar el combustible y poner a mover los buses. Mucha gente cree que poner una ruta de buses es tan fácil, solo comprar los buses y ya está, pero no. Tenemos que ver todo el tema de infraestructura, las paradas, el sistema prepago, los pilotos, son 3 pilotos por turno, mantenimiento, toda la infraestructura de carga, que es bastante caro y que, por ejemplo, si algún colegio con una flota de 20 buses, por ejemplo, quiere migrar a los transportes eléctricos, pues también tiene que estar ayudado por estos incentivos para decirle al desarrollador privado, mire, puede ser que su costo inicial es más elevado, pero a largo plazo usted va a tener muchos más beneficios y como país y ciudad también nos beneficiamos al tener menores emisiones y poder darle cumplimiento pues a los acuerdos que los países están cubriendo. Entonces, este proceso tiene un camino que por suerte ya lo empezamos a recorrer, nos falta mucho trecho, pero mientras más avancemos, esta participación política va a ser mucho más amplia. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Todavía tengo una última pregunta y quería aprovechar los últimos minutos que me quedan para concluir el webinar. Y es, desde su perspectiva, desde lo que ustedes han visto, lo que han escuchado, lo que ustedes saben respecto al tema de la movilidad eléctrica,
¿Qué tema cree que puede ser el punto de inflexión en 2002 para acelerar el tema de la adopción de la movilidad eléctrica? ¿Qué creen ustedes que puede ser el detonante de que digan, aquí es un punto y aparte, vendrá desde la demanda, vendrá desde que tengamos 500 puntos de carga, por poner algo, vendrá desde una iniciativa de ley? ¿Qué creen ustedes que puede originar ese desencadenante que haga que la bola de nieve no se detenga? Juan Carlos. A la gran puchigas. Nos guardamos las preguntas difíciles para el final del webinar. Sí, mira, es difícil decir uno. Es muy complicado. Creo que la ley de incentivos fiscales desde el ámbito legislativo, la ley de incentivos fiscales, una ley integral podría esperar un poquito más, no mucho más, porque ya está, la bola de nieve ya está empezando a dar vueltas muy rápido, pero la ley de incentivos debiera ser imperativo. Me encanta ver el sector financiero, como decía hace un rato, estar en la jugada. Eso va a resolver muchas inquietudes, y tal vez un tercero, yo sé que pediste uno, pero un tercero sería tener una mayor oferta de vehículos. Creo que en estos 3 años hemos sido muy buenos en generar la demanda, en convencer a la gente, en que esta es una alternativa, es una buena alternativa, viable y demás. Pero entonces tenemos una demanda, una demanda insatisfecha, ¿verdad? Porque yo quiero el carro eléctrico, pero no lo puedo comprar, ¿verdad? No tengo esa oferta. Se está resolviendo, como he dicho, pero me gustaría que fuera más fuerte, ¿verdad? Voy a sumar yo desde la perspectiva y bueno, creo que va a estar dividida en 2 partes. En principio, el punto de la experiencia, pero vamos a partir desde la micromovilidad. Es decir, mientras los usuarios se animen, por ejemplo, a una bicicleta eléctrica versus a una motocicleta convencional, desde esa pequeña experiencia estamos haciendo el cambio. Por eso es que a nosotros nos surge que salgan ya estos kilómetros de ciclovías para que el usuario pueda tomarla como alternativa. Y los trayectos, por ejemplo, donde el usuario no se siente tan incentivado, vamos a poner el ejemplo, el Boulevard Vista Hermosa, que tiene una pendiente bastante pronunciada, pues con una bicicleta eléctrica tiene esa ayuda para poder realizar el desplazamiento y no pensar como en bicicleta me canso mucho, llego sudado, entonces mejor me quedo en el automóvil o en la moto. Desde ese pequeño cambio de la micromovilidad, podemos dar este giro. Y el segundo, pues ya lo mencioné también antes, ¿verdad? Que es la experiencia que Transmetro va a dar. Un manejo de flotas, bueno, en este caso van a ser 24 buses, pero todas las personas que manejen flotas, pues más de 20 y pico vehículos, van a poder contar con esta experiencia, con la certeza de que ya otro operador lo está haciendo y poder trasladar hacia sus operaciones estas buenas prácticas que se están dando. Así que ahí me quedaría. Yo creo que tal vez para cerrar, mientras más veamos vehículos eléctricos de toda índole, desde camiones, buses, carros, motos, bicicletas, scooters, mientras más común sea para la ciudadanía ver los carros eléctricos, más nos vamos a ir animando, ¿verdad? Yo creo que eso va a ir ayudando en la medida de que no sea una novedad ver un carro eléctrico por ahí, y como dice Eddie, en todas sus presentaciones, ¿verdad? De movilidad eléctrica, conforme vaya siendo más común, la gente se va a ir abriendo más a esa posibilidad. Vamos en buen camino, creo yo.
Perfecto, pues bueno, agradecer nuevamente a Juan Carlos Botral, presidente de AMEGUA, que es la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, y a Eddie Monetaya, quien es el director de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Guatemala, para aceptar la invitación y poder hablar. Y como les decía, la conversación se va a extender. Incluso tendríamos que hacer una parte 2, asumo yo, de esta conversación, porque da para tanto. Pero quizás luego del segundo Congreso de Movilidad Eléctrica que nos comentó Juan Carlos, si mal no recuerdo, que se hará en los próximos meses, quizás esa sea una buena razón para volver a tener un webinar de conclusiones que tengan sobre el Congreso o ideas que hayan salido ahí y que podemos trasladar y volver a discutir y analizar para que este tema pues, sea recurrente, posiblemente sea un tema que vayamos a tratar en República Mobiliaria en los webinars en los próximos años. Juan Carlos, Eddie, de verdad muy agradecido con ustedes por aceptar la invitación a este webinar y también agradecer el apoyo del Banco Industrial, Ferco y Cementos Progreso, que justamente nos dan estos espacios de conversación donde se pueden tener a dos expertos en el tema con dos puntos de vista distintos, pero que complementan a la conversación que se está teniendo. Les recuerdo que visiten republicainmobiliaria.com para saber sobre noticias del sector inmobiliario guatemalteco. También ahí estamos tratando temas como la movilidad eléctrica, arquitectura y construcción. Recordarles que todos los martes el boletín de Expreso Inmobiliario llega a ustedes a correo electrónico, por lo que se pueden suscribir a nuestro newsletter. También recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook. Juan Carlos, Eddie, muy agradecidos con ustedes por sus opiniones, sus análisis y lo que aportaron al tema de esta noche. Esperamos volverlos a tener en otro webinar de República Mobiliaria en otra oportunidad. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Braulio. Hasta luego, Eddie. Gusto de verte nuevamente. Y saludos a todos.